Gracias a Dios por su vida. Esperamos que Dios la bendiga mucho y pues cada vez que alguien viene nuevo es una bendición para nosotros. Esperamos que también nosotros podamos hacerlo para usted. Y también por Daniel. Daniel, que era un hijo ausente. No. Bueno. Gracias a Dios porque Dios le permite ya también estar de regreso. Vamos a continuar. Bienvenidos todos. Y pues gracias a Dios porque nos da esta bendición de poder reunirnos otra vez en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Éxodo capítulo 29. No, 30, perdón. Capítulo 30, ahí está cerquita. Y vamos a decir el texto de esta hora. Que está en Éxodo capítulo 30. Versículo, ¿qué dijimos? 15. 30, 15. Ándale pues. Empezamos por este lado. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando viene la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras transgresiones. ¿De este lado? Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando viene la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Éxodo 30, 15. Muy bien. Ahí vemos cómo Dios se empareja. Hay ricos, pobres y todo lo demás, ¿verdad? Altos, chaparros y todo lo demás. Ahí Dios se empareja pues en dónde, en Cristo Jesús, ¿verdad? Que es el que en realidad hizo la expiación por nuestros pecados. Vamos pues a leer del versículo 17, Éxodo 30, del versículo 17 en adelante, y lo vamos a hacer alternadamente. Dice así la palabra de Dios: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250. De casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1000. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio. La mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, El altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante como en su composición. Santo es, y por tanto lo tendréis vosotros.
Cualquiera que compusiese ungüento semejante y que pusiese de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estate y una aromática, y aroma aromático e incienso puro, de todo lo igual al precio. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, pues será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, que será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro será cortado de entre su pueblo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí para alabarte, para bendecirte, para reconocerte como nuestro Dios, Señor. Sabemos que cualquier otro Dios que se mencione es imaginación de hombres. Pues te damos muchas gracias porque te conocemos a ti, Señor, y eso es por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar reunidos también para aprender más de tu palabra. Te pido que tú nos hables a cada uno a través de ella, Señor. Sabemos que tú conoces la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí, la necesidad de cada uno, Señor, de conocimiento, Señor, y pues te pedimos que a través, viendo esa necesidad, Señor, cada uno de nosotros tú hables a cada uno, Señor, personalmente. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que aplica la palabra, porque Él es el que nos conoce de todo a todos, Señor, y pues, ayúdanos, Dios, para que estemos bien dispuestos a escuchar tu palabra, y no solamente en este momento, sino cada día al meditar en ella, Señor, también podamos ser como el barro en las manos del alfarero, suaves, para dejarnos moldear conforme a tu palabra, conforme a tu propósito. Y pues también te pedimos que bendigas a toda tu iglesia, Señor. Sabemos que tu iglesia es muy grande en todo el mundo y que tú conoces perfectamente a cada uno de los miembros de tu iglesia. Pues te pedimos por cada uno para que tú te manifiestes en todas las situaciones, Señor. Sabemos que hay muchos miembros de tu iglesia que están en situaciones de mucha dificultad, por hambre, por persecuciones, por terrorismos, por todas esas cosas. Te pedimos que tú fortalezcas a tu iglesia, Señor, y que nos ayudes a estar confiando en ti siempre. Aquí en el lugar donde nos has puesto, ayúdanos para que glorifiquemos tu nombre siempre, Señor, y aprendamos a honrarte con todo lo que nos has dado, Señor, y pues ayúdanos para seguir adelante. Bendice también a todos los enfermos, Señor, de la iglesia, Señor, y pues guíanos siempre a toda verdad y a toda justicia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar ya en el recorrido de Éxodo. Ya vamos llegando al final de esta sección. Precisamente en este capítulo se culmina con el aceite de la unción y el incienso. Se termina la plática de Dios con Moisés para instruirle acerca del tabernáculo, acerca de todos los utensilios, del atrio, y en esta parte pues vamos a ver que con este ungüento de la santa unción se culmina todo. Son las instrucciones. Ya vimos que después de este capítulo suceden algunas otras cosas, y por ahí del 31 del 32 en adelante, o hasta el 36, creo, 35, 36, empieza a llevarse a cabo todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Aquí él está diciendo cómo se van a hacer las cosas, y aquí culmina esta sección, y ya del 36 en adelante vemos cómo cambia, ya habíamos dicho, cambia la forma. El primero le está diciendo
harás esto, harás aquello, harás hacer. Y después dice, de allí en adelante, del 35 y 36 en adelante, vamos a ver hasta el final, e hicieron, eso es lo que cambia. En realidad los capítulos van a ser son muy parecidos, pero nomás lo que cambia es que hicieron el mar de bronce. Como ahorita que vamos a ver ya el mar de bronce, y cómo lo hicieron. Y siempre hemos estado viendo las referencias de cómo lo hicieron, ya cuando lo llevaron a cabo, y pues ahora también no puede faltar la misma idea, porque cuando hicieron el mar de bronce hay una acción que ya hemos venido mencionando muy sobresaliente, que el mar de bronce se hizo con los espejos de las mujeres que servían en la puerta del templo o del tabernáculo. Entonces, en aquel tiempo, en ese momento, el tabernáculo del que se menciona no es este, ya hemos visto eso. Era la tienda donde Moisés, donde Dios hablaba con Moisés, antes de darle las instrucciones de un tabernáculo como este que estamos viendo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahí, cómo se hizo la fuente de bronce, no el mar de bronce, la fuente de bronce. El mar de bronce lo hizo después Salomón. Ahí tenemos una referencia más adelante, la vamos a ver, de cómo se hizo, porque en esta parte que vamos a ver ahorita del mar, o de la fuente de bronce, no hay, ya vimos que cada mobiliario del templo tiene una medida exacta, donde Dios le dio instrucciones a Moisés de cada mobiliario del templo, de cada instrumento, de los que se hacían. Pero en la fuente de bronce no vamos a encontrar esos datos, no hay datos. Solamente vamos a ver que le dijo que hiciera una fuente de bronce. Y así lo traduce la Reina Valera, hay otros que lo traducen el lavacro. O hay otra incluso que la traduce como el lavamanos, aunque era lavamanos y pies, ¿verdad? Pero aquí, que pensamos que está muy acertada también aquí la traducción, es una fuente de bronce. Es un lugarcito donde iba a haber suficiente agua para que los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo de reunión, al lugar santo, o en el caso de un sacerdote al lugar santísimo, se lavaran. Ya habían pasado todos los que llegaban a esta parte de la fuente de bronce, que eran nada más exclusivamente los sacerdotes. Ya sabemos que de la puerta del atrio, el patio de adentro es una cosa y el patio de afuera es otra. Los atrios de Jehová, cuando dice el rey David que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, está hablando de la parte de los atrios afuera del patio. Fuera del patio. Adentro del patio entraban los sacerdotes, recorrían el camino solamente los sacerdotes. Y a veces cuando oímos todo esto, si no analizamos bien, por ejemplo, que decimos, las mujeres que se sentaban a la puerta del templo, como Ana, aquella ancianita que vimos que se casó y vivió 7 años con su marido y vivió 90 o tantos más de su viudez, ¿verdad? Y que se la pasaba siempre en el templo. Sí, había lugares en el templo, ya cuando el templo de Herodes, donde podían caminar por ciertas puertas, pero la puerta de la entrada al lugar santo y al lugar santísimo, que era al santuario, esa nada más la recorrían exclusivamente los sacerdotes y el sumo sacerdote. Del altar para adentro, nadie más, nada más ellos. Entonces, pero como la Biblia nos relata y que fue al templo y que presentó al niño y todo, era este mismo sistema de sacrificio. Y nada más hasta el lugar del el sacrificio o al altar de bronce. Porque ya vimos que hay 2 altares, el del incienso, que también es de bronce, o más bien no, al revés. El de bronce es el de afuera y el de oro es el de adentro, el del incienso. Ya vimos que adentro del templo
todo lo que está dentro del templo es de oro. Y las basas, que son las bases, la base o los cimientos, podríamos decir nosotros, las basas son de plata, ¿verdad? Entonces, cuando vimos eso, vimos que la plata es la que hace el contacto, ¿verdad? Para que lo santo y lo santísimo, que es Dios mismo, no toque el polvo de la tierra, sino que sea la plata, que en este caso simboliza, y lo estábamos viendo la semana pasada, la intercesión o la intervención de Cristo, ¿verdad? Que Cristo sí, tocó el polvo de la tierra, andaba caminando, andaba con los hombres, tenía una convivencia continua, pero era el mediador. De ahí para allá nadie pasaba al lugar santísimo, nadie absolutamente, ni por abajo del suelo, ni por la puerta, ni por ninguna parte. ¿Por qué? Porque ahí está representada la pureza, la santidad y la grandeza, todo lo que es Dios, dentro del lugar santísimo. Por eso los sacerdotes tenían que pasar y lavarse, que no llevaran nada de contaminación, venían del lugar del altar del sacrificio, pero traían sangre, traían grasa, no lo que sea, y al pasar por el lavacro tenían que ir bien lavaditos, manos y pies, ¿verdad? Para pasar a seguir el culto que va dentro del templo, ¿verdad? Y eso, Cristo sigue siendo el único medio, ya lo sabemos, desde el altar hacia adelante, del altar del sacrificio, que es la cruz de Cristo hoy en día. Ya vimos que son tipos y sombras. De ahí para adelante, solamente entran los santificados, que es lo que estuvimos viendo en el capítulo 29, cuando Moisés santifica, dedica a Aarón y a todos los sacerdotes para que sean dedicados y purificados a través de los holocaustos que se presentaron y de las formas de que vimos las vestiduras santas. Solamente así podían entrar al templo. Y eso pasa con la vida del cristiano. Nosotros, para llegar a la presencia de Dios, es solamente, y no hay otra forma, a través de la cruz del Calvario, a través de Cristo Jesús. Y nosotros vemos cómo hoy en día todo eso está muy distorsionado en muchos lugares, en muchas partes, donde para ir a Dios es cualquier religión, más que tenga su propia fe, su propia religión. Y no, eso, aquí nada menos vamos a ver cómo incluso Dios nos deja claro que habría falso aceite de la unción o falso Espíritu Santo, que es lo que nos va a mostrar en esta parte. Después de la fuente de bronce, que es el aceite de la unción y del incienso, era algo que es inigualable, o sea, no se puede hacer otro igual, de ninguna forma. Pero sí hay gente que está presentando otro Cristo, otra palabra, otro Espíritu Santo, y va uno y ve sus cultos, y son cultos atractivos, coloridos, divertidos, hasta fiesteros, podemos decir. Y decimos, es que es igual, es que tenemos que detectar nosotros el incienso, ¿verdad? El aceite de la unción lo tenemos que detectar. Y para eso Dios nos da su palabra y su Espíritu Santo, para que nosotros podamos detectar que aunque haya mucha fiesta, mucha algarabía, mucha gritería, tenemos que detectar si el aceite, la compostura del aceite es la de veras, pues una prefabricada, combinada, porque es lo que está pasando hoy en día, combinada con la fiesta de este mundo. Y ahí están haciendo fiesta grande diciendo, y es el Espíritu Santo el que nos tiene con este gozo y este placer. Y entonces vemos que no es así, pero por nuestra falta de discernimiento y de entrega
verdadera a Dios, vamos a toparnos con que nos divierte, nos atrae, nos emociona, pero es peligrosísimo. Dice aquí, para empezar, dice que hay que lavar, ellos tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar, siempre, siempre, siempre. No había una vez, no podía haber ni siquiera una vez. Es que se me olvidó. Si se le olvidaba, le pasaba lo que a Nadab ya vio. Si se le olvidaba a un sacerdote lavarse las manos o los pies antes de entrar al tabernáculo, triste su calavera, ¿verdad? Moría. Y eso dice, es una sentencia que está aquí en esta parte. Entonces, vemos lo peligroso que es a veces seguir la secuencia a este mundo, a las tradiciones, a las falsas enseñanzas. Es jugar a morirse. Así es el asunto. Entonces, y esta sentencia aquí está. Nosotros veíamos en días pasados cómo el apóstol Pedro, cuando Cristo le dijo, se quitó la túnica y se ciñó una toalla. Y agarró un lebrillo, una lavamanos, y dijo, órale, les voy a lavar los pies. Y dijo Pedro, no, tú a mí no me lavas, dijo. Al contrario, yo te tengo que lavar los pies a ti, no. Tú no puedes. Pedro no podía lavar los pies de Jesús. ¿Qué se ganaba Jesús con que Pedro le lavara los pies? Si él era santo y Pedro no era igual. Si era santo, pero por la palabra que dijo, por la palabra que les he hablado. Pero les dijo, se tienen que lavar los pies. Y en aquel caso vemos que ya no se mencionan pies y manos, por una razón, sino los pies, porque los pies simbolizan todo lo que se nos pega en este mundo cada día, porque yo creo que no hay alguna persona aquí que pueda decir, a mí el mundo ya no me pega ni un polvito, no, tierra y lodo nos echa el mundo encima, todos los días. Con todo lo que nosotros vemos de cómo se está moviendo el sistema hoy en día en cuanto a religión, doctrinas, falsas enseñanzas, sectas y todo lo que hay, sin dejar de lado que hay una iglesia pura y santa que es grande, ¿verdad? La iglesia de Cristo, la que es invisible y secreta, la que solamente Él conoce, ¿verdad? Sin pasar por alto eso, hay una parte que es como dice Judas, ¿verdad? Es pura espuma. Dice de los falsos maestros, dice ellos espuman su propia vergüenza. Sí crecen mucho, sí son famosos, sí llegan a tener muchas riquezas, lo que sea, pero es espuma. Delante de Dios eso no vale nada. Esa es pura espuma. Que al momento que venga una ola fuerte o que venga un viento fuerte, la espuma, ¿qué le sucede a la espuma? Se la lleva el viento. Entonces, pero cuando Judas escribe esto, escribe inspirado por Dios, porque Cristo, Dios, sí conoce los tiempos del principio a fin y sabe cómo va a ser, y lo hace para que estemos prevenidos, para que los creyentes, los cristianos, estemos al hacha, alerta a las nuevas modas incluso de religión que se llama religión cristiana. Que estemos listos a las nuevas modas porque se van a salir del contexto bíblico. Entonces, a lo mejor sí nos van a emocionar mucho, nos van a gustar mucho, pero están fuera de base, no están sobre las bases como estaba cuando vemos el tabernáculo es Cristo. Todo lo que hay en el tabernáculo es Cristo, son tipos y sombras de lo que nosotros hoy conocemos en Cristo Jesús. No hay otra forma. Entonces, precisamente por eso Cristo dijo que en los últimos tiempos, cuando le preguntaron, dijo, pónganse bien alerta, dijo, porque si aquellos días no fueran acortados, aún los escogidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos bien alertas y buscar la santificación que da Dios a través de su palabra, de la guianza de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y donde nos confirma,
Porque un creyente se va confirmando cada día, pero tiene que ver que su confirmación no sea emocionalista, sino que lo que él siente que debe hacer para la gloria de Dios esté confirmado por la palabra. Por eso también el apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Pedro no estaba diciendo, créanme y crean a Cristo nada más y ya. No, mire, créanme, pero busquen el fundamento que está en la palabra profética. ¿Por qué? Porque Cristo mismo les había dicho a todos los que estuvo evangelizando cuando anduvo en la tierra, les dijo, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, las que profetizan de mí. Entonces, nosotros vemos que el tabernáculo todo profetiza de Cristo, y todo confirma la deidad de Cristo, y eso es una cosa que nosotros debemos de ver cómo está claro ahí. El tabernáculo ratifica para nuestro conocimiento la deidad de Cristo, que Cristo viene de Dios. Yo no conozco a un padre que tenga un hijo y diga, pues no se parece a mí, pero yo digo que es mi hijo. No, se parezca o no, es su hijo, pero tiene que tener totalmente la genética del padre, si no, pues cómo es hijo del padre, si no tiene su genética. Entonces, Cristo tiene, por el entendimiento claro, es igualito que su Padre, porque estamos hablando de lo perfecto. La deidad de Cristo es la deidad de Dios. La santidad de Cristo es la santidad de Dios. La pureza de Cristo es la pureza de Dios. Por eso Cristo con toda claridad pudo decir, el Padre y yo somos. No había nada, no hay una pequeña ápice de variación en cuanto a la perfección. Por eso nosotros vemos cómo a la gente que trata, y humanamente hablando, vemos personas que tratan de servir a los demás. Los que no quieren servir a los demás les van a encontrar 1,000,000 de defectos. Van a decir, no, pero pues, ellos dicen que son cristianos, pero no son. Mira, en tal ocasión cometió un error y sí es cierto. Pero no saben que el cristiano tiene una opción que ellos no tienen. Y los que no conocen a Cristo, los que no han pasado por el sacrificio de la cruz del Calvario y aceptado en Cristo la salvación por medio de su resurrección. Entonces, los que no tienen esto, creen que hallando un defecto ya condenaron a la persona. ¿Verdad? Y que somos iguales. Es que en la naturaleza somos iguales, pero en la esperanza ya no somos iguales. Porque nuestra vida se basa en la esperanza de vida eterna, de que conocimos a Cristo en adelante. Entonces vamos a cometer errores, pero aquella persona que nos juzga no sabe que ya nos arrepentimos, que ya fuimos al lavacro, que ya fuimos ¿cómo se llama? Al altar, a la fuente de bronce, y ya lavamos nuestros pecados, los que se nos habían pegado, ¿verdad? Pero que ya eso es lo que necesitamos hacer porque ya fuimos lavados por la palabra, por la sangre de Cristo. Entonces, cuando vemos a Pedro, pues Pedro estaba, no, tú no me lavas. Le dijo, pues si no me lavas, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No tienes parte conmigo si no te lavo los pies. Entonces, Cristo, ¿qué está haciendo cuando está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros? ¿Qué está haciendo cada vez que vamos? Es más, Él ya sabe nuestros pecados. No hay con que, y sabe si nos vamos a arrepentir o no, porque nos conoce. Y en Pedro tenemos muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando Cristo le dijo a Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar. Y dijo Pedro, ¿cómo te voy a negar? Yo jamás, primero me muero, ¿verdad?, que negarte. Y vemos la inconsciencia del ser humano creyendo que por sí mismo podemos tener fuerza. Y es que nosotros tenemos que depender cada día de Cristo para tener fuerza, para vencer. Cada día, cada momento, cada pensamiento, cada acción.
de nuestra vida. La vida del cristiano no es que un ratito sí y otro no. La vida del cristiano es que somos hijos de Dios desde el día que le conocemos hasta que vayamos delante de su presencia. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener que ir al altar a la fuente de bronce. Cada vez que nos equivoquemos, y como hemos dicho otras veces, como dijo el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, dijo, estas cosas les escribo para que no pequen. Porque no debemos de pecar, no deberíamos de pecar, pero Dios conoce nuestra naturaleza. Y como conoce nuestra naturaleza, también ahí le dijo al apóstol Pablo de una vez, ponle ahí, ¿verdad? Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué? Vamos a ver. ¿A dónde vamos? A lo que tipifica Cristo aquí, la fuente de bronce, el lavacro, el que nos limpia de los pecados que nos siguen pegando en el mundo, de las cosas que nos siguen pegando. Pero para eso tenemos que hacer una cosa, ir a Él. Porque si no vamos a Él, hay una sentencia de muerte. El que no va y le pide perdón a Cristo, ¿sabe qué, Señor? Perdóname, pequé. Si no vamos, aún siendo creyentes, nos viene una sentencia de muerte o sentencia de consecuencias en este mundo. De tal manera que todos los cristianos, a lo mejor unos a otros hay cosas que no nos vamos a confesar, no necesitamos, porque son pecados directamente hechos delante de Dios, sin afectar a secundarios, pero sí nos afecta a nosotros, los pecados ocultos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, lávame, límpiame. ¿Qué decía el rey David? Límpiame más y más, lávame con hisopo. Y vemos que eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Y esa fuente de bronce que contiene agua, que nosotros vemos como Cristo le dijo a la mujer samaritana quién era él. Cuando vemos en el capítulo 4 de Juan, que empieza el capítulo diciendo que Jesús les dijo, me es necesario, o era necesario pasar por Samaria. Bueno, Samaria era un punto importante para Jesús y allí iba a dar un anuncio muy importante. A veces pensamos, no, es que los samaritanos no eran, los judíos decían que los samaritanos eran lo peor, pero Cristo sabía que allí había personas descendientes de Jacob. Lo primero que se encuentra con una mujer que le dice que nuestro padre Jacob nos dio ese pozo. Y ese era un mensaje para que nosotros entendamos eso, porque a veces nosotros pensamos que no hay tanta gente cristiana como el profeta Elías, que iba huyendo de Jezabel. Y cuando lo encontró, Dios le dijo, ¿a dónde vas? Huyo de la presencia de Jezabel porque quiere mi vida, y pues yo ya nomás soy el que te quedo, Señor. No, dijo, no, me quedan nada más tú, me quedan 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Entonces todavía era una cantidad. Y a veces nosotros no podemos detectar a mucha gente, pero los cristianos ahí están, los hijos de Dios ahí están. El mundo está lleno de personas, hijos de Dios, que están testificando de esta verdad. Aunque nosotros no convivimos con ellos ni los conocemos, allí está la iglesia de Cristo, ¿verdad? En todos lados. Entonces vemos que cuando fue con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, le dice esto, ¿verdad? Le dice que él es precisamente lo que estamos viendo aquí, el agua de vida. En muchas partes vamos a encontrar que el agua de vida, se refiere al agua, o se ejemplifica con el agua normal que nosotros conocemos, pero en muchas partes vamos a encontrar con que la misma agua es la palabra de Dios. Y aquí vemos en Juan 4, cuando Jesús se encontró con la mujer
samaritana, dice que le era necesario pasar por Samaria. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Iba hacia Galilea, hacia su tierra, ¿verdad? Porque él era de Nazaret, ¿verdad? Entonces, y le era necesario pasar por Samaria. Ya hemos comentado muchas veces esta parte, que cuando él se fue, cuando se caminaba de Jerusalén a Galilea, había una ruta que no necesitaba pasar por Samaria y que era más directa, era más cercana, más fácil de transitar, con menos, podemos decir, hostilidades en cuanto a enemistades por ese camino. Pero en esta ocasión Jesús dijo, no voy a ir por allá, ahora vamos a ir por la parte de Samaria. Por esta parte vamos a viajar. Entonces le era necesario pasar por Samaria, porque él tenía un propósito. Y el propósito era dar este anuncio, ¿verdad? De quién era él, también en Galilea. Perdón, también en Samaria. Y dice que vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. O sea, que vemos que él va recorriendo la tierra prometida, la misma, aunque entre judíos ya estaban bien divididos entre ellos. Allí había mucha gente que veneraba y hacía el culto como lo hacían en Israel, con la diferencia que no lo hacían donde debían de hacerlo, porque ya se sabe que aquí mismo Jesús le dice a la mujer que no era allí. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer de samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, por la enemistad, ¿verdad?, que había entre ellos, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, esas eran las hostilidades que había que enfrentar cada vez que se pasaba por Samaria. Esos eran los problemas, de que eran enemigos, no se querían. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría, agua viva. Y le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y ya vemos aquí que ella misma le confirma que entiende que Cristo le está diciendo que Él es el agua viva, es el agua de vida. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y inmediatamente la mujer, todavía pensando como Nicodemo, pensando en lo carnal, en sus necesidades físicas, más que en sus necesidades espirituales, porque muchas veces nosotros conocemos nuestras necesidades físicas y el mundo todo conoce sus necesidades físicas. Y el problema que hay en esto es que el diablo se aprovecha de que somos muy conscientes de nuestras necesidades físicas para querer solucionarlas con las cosas del mundo. Porque el diablo siempre se va a aprovechar de la debilidad de nuestra carne. Y nos va a dar la solución. Y ahí tenemos hoy en día mucha gente prometiendo milagros, prometiendo, nomás con que den cierta cantidad de ofrenda y yo les garantizo. Pero eso le están garantizando la salud física. Entonces, ya para irme más adelante, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y ya sabemos que desde Jeroboam, aquel rey que llevó a las 10 tribus a la idolatría, se apartó con las 10 tribus, estableció un lugar, que era el monte Gerizim,
Y saben que para que nadie tenga que ir a Israel, a Jerusalén. Y ya había 2 lugares de adoración, 2 lugares santos, según Jeroboam. Pero aunque se hiciera lo que se hiciera, no existen 2. Nunca van a existir 2, y Cristo se lo aclaró a ella. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en este monte, y es curioso, ¿verdad?, que nosotros vemos ahorita el sionismo, cómo se mueve. No, viene la hora que ni en Jerusalén ni en este monte. Allá es el lugar, pero ni allá se va a adorar ya a Dios exclusivamente como único lugar, menos aquí en Jericó, en ninguna de las partes. Viene la hora y ahora es, desde ese momento en adelante. El lugar santo y el lugar santísimo cambiaron totalmente. Y cambiaron para bien de nosotros, de toda la humanidad. Para que ahora, cuando nosotros queremos ir al lavacro, no tenemos que ir a la fuente de bronce, más ya ni está. Ya no existe. Pero por si quisiéramos ir, pues que aquí estaba, aquí me voy a parar y aquí me voy a hacer como que no existe ni el lugar, saben dónde estaba. Es más, no saben exactamente ni dónde estaba el templo. A ese punto tuvo que llegar los acontecimientos para que la gente dejara de idolatrar. Porque en el templo ya no iban a adorar, iban a idolatrar. Idolatraban más al templo que hacer un verdadero culto. Porque ya nada más se iban en las tradiciones de los ancianos. Dice, si Cristo les dijo, y ustedes con las tradiciones anulan la Biblia o anulan el mandamiento. Y es lo que está pasando ahorita. Que hay muchas tradiciones, muchas tradiciones. Y las tradiciones siempre van a tener el mismo efecto. Anulan o degradan el culto verdadero a Dios. Y eso es lo que estaba pasando en Israel. Y precisamente por eso el templo de Salomón ya no. Es más, eso ya nunca va a funcionar. Desde que fue eliminado y que Dios es el que lo tumbó, aunque nosotros sabemos que el que ejecutó la obra de destrucción fue Tito, el general del ejército de Roma. Él fue y llevó el ejército y tumbó todo. No, Dios lo tumbó. Dios quiso que ese templo ya no existiera, porque ya lo idolatraban. Cuando los discípulos le dijeron, ¿qué no fue, Señor, el templo, la grande obra? Cristo le dijo, no, esto no se alegren tanto en que está bonito, ¿verdad? Porque viene la hora cuando ya no, ¿verdad? Entonces, y llegó el momento. Nosotros vemos que mientras estuvo el templo de pie, los apóstoles, los 12 o los 11, ¿verdad? Y 12 con Matías, allí estaban, no se salían del templo. Para ellos el templo seguía siendo el templo. Y en el año 70 dijo Dios, ¿saben qué? Se acaba. Y los sacaron huyendo de ahí. Y el templo se acabó. Y ese jamás va a ser, lo vamos a volver a ver hasta el día que Cristo descienda con la nueva Jerusalén. Porque es el que vio Moisés. De allá sacó la copia del verdadero, ¿verdad? Entonces, ya es en aquel donde verdaderamente se va a volver a adorar. Pero entonces ya vamos a ser partícipes también nosotros del culto verdadero a Dios. Que exactamente de aquellas cosas no se puede hablar con claridad, eso dice el apóstol. De aquellas ni de las, incluso cuando hablamos de estas cosas del Antiguo Testamento, no se puede hablar con toda claridad. Hay cosas donde no hay datos. No hay datos, ¿verdad? Dice por allá en Deuteronomio, Deuteronomio 29, creo que es Deuteronomio 29, 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y eso sigue para nosotros, siendo las palabras secretas, las cosas secretas también nos hablan. Las cosas secretas de Dios nos hablan de su poder, de que Él es único. Todo lo que la Biblia dice nosotros es nuestra enseñanza, y lo que no nos dice también nos enseña. Lo que no nos dice la Biblia también nos enseña en cuanto a quién es Dios, su poder, y que también Él tiene muchas cosas que no caben en nuestra mente. No caben en nuestra mente, por eso no nos las va a informar. Pero con eso nos hace entender la importancia. Como en el caso de esta fuente de bronce, que vemos que no hay información de... Digo, ya cuando vemos el altar, el mar de bronce que suplió a esta fuente de bronce, allí sí hay datos. Aquel era no sé si alguien tiene la cita de dónde está el mar de bronce. Creo que está en Primera Reyes, ¿qué? 7:23. Ahí sí tiene, 7:23. Hizo fundir a sí mismo, dice, este es el que suplió. Le encargué la cita a Josué, no es adivino ni nada de eso. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde, alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Vemos que estas medidas difieren algunas veces en las medidas, ¿verdad?, de los vatos que le cabían, de 2 a 3,000 vatos. Le cabían, ¿verdad? Y en las medidas de los vatos difieren. Algunos comentaristas, uno le dan 70,000 litros, otros le dan 45,000 litros, ¿sí? Pero sean 45,000 o sean 70,000 litros, era un mar. Precisamente por eso tenía ese nombre cuando Salomón lo hizo, el mar de bronce, que lógicamente entendemos que era mucho más grande que el original, porque cuando este mar de bronce se hizo, había mucha más gente. Ya fue cuando en los tiempos de Salomón, ¿verdad? Entonces vemos que todo cambiaba, todo cambió. Simplemente el día que se dedicó el templo, que Salomón hizo la dedicación del templo, por allí también esa cita no la pedí porque sí la traía anotada. Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 5, dice más o menos la magnitud de la fiesta que se hizo. Para tener una idea, nada más anoté este texto. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Eso ofreció en la inauguración del templo. Entonces, ¿cuántos sacerdotes y cuánta gente tenía que estar trabajando en la inauguración, ¿verdad? Lógicamente ya se necesitaba mucho más agua de la que antes, y todo eso, y ya con más lujo de detalles. Ya sabemos que después del templo en adelante, también por instrucción de Dios, Salomón hizo todo lo que se hizo ahí, ¿verdad? Y ya ya era un mar, ya no era una fuentecita, ¿verdad? Y eso nos muestra cómo en el momento que nosotros necesitamos, abunda la gracia de Dios. A veces muy difíciles que decimos, ¿cómo? La respuesta es la misma, la respuesta es Cristo. Siempre, siempre, siempre.
Y cuando nosotros creemos en que Cristo es Dios y que es todopoderoso, que como Dios todo lo sabe, todo lo puede y donde quiera está, porque es igual, ¿verdad? Es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Entonces, donde quiera está, Él ya conoce nuestra necesidad. Cuando Pedro cometió el error de negar a Jesús, él no estaba consciente, no fue consciente, hasta que, incluso después que estaba maldiciendo y todo eso, dice por aquí en Lucas, que estábamos viendo. Lucas capítulo 22, dice en Lucas 22:60, y Pedro dijo, cuando le estaban preguntando, ya iba cerrándose él en su respuesta, Pedro dijo, no sé lo que dices, cuando le preguntaban que si era discípulo de Jesús, ¿verdad? Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras él todavía hablaba, cantó el gallo, y Pedro lo oyó cantar, pero no hay reacción, porque oyó cantar el gallo. Pero entonces dice, vuelto Jesús, miró a Pedro, y a eso sí le dolió, ¿verdad? Cuando Cristo volteó y lo vio. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en todas partes. Jesús estaba viendo, oyendo a Pedro que estaba negando, pero él no era nuevo para él. Él ya desde antes le había dicho, me vas a negar. Pero Cristo muestra que Él está listo para en cuanto nosotros caemos en negación, inmediatamente nos echa una miradita, ¿verdad? Y cuando lo vemos, hacemos lo que hizo Pedro, ¿verdad? Se acordó de la palabra del Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando cometemos algún ilícito que cada rato lo hacemos delante de Dios? Lo comparamos y vemos la palabra, nos acordamos de la palabra y vemos la mirada de Cristo. ¿Y qué hacemos? Pues no nos queda otra, o sea, no hay consuelo en ninguna otra parte. Y tenemos que decirle, Señor, ¿de qué? Perdóname. Y eso es a lo que se refiere Juan cuando dice que abogado tenemos para con el Padre. O sea, no está con que por ahí una vez nos comentó alguien, Dios no anda con un garrote porque, mira, caíste. Hay gente, cuando ya ven que hay una postura en que si la salvación se pierde o que no se pierde. Ese es un dilema que el mundo ha hecho porque quiere hacerlo. Se ha hecho porque el mundo, la gente, los cristianos quieren defender el pecado. Que no existe, no debe existir eso. Pero lo que sí sucede es que ninguno de nosotros sabe si otra persona es íntegra o no. Solamente Dios lo sabe. Y en lo que Dios sabe, nadie se pierde. Pero en lo que nosotros sabemos, la gente puede ser o puede no ser. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos que Pedro inmediatamente reaccionó. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, directamente, conociendo nuestra entrega, nuestra dedicación, si es poca o mucha, en base a todo, Él es perfecto en lo que va a decirnos. Y también nuestra reacción va a ser tomada en cuenta en eso, o va a llevarse a cabo en cuanto a, conozco la palabra de Dios, ¿qué dice en referente a esto? ¿Qué hice? Pues que se va a morir, ¿verdad? Que si no se lava las manos, que no se lava los pies, ni siquiera puede entrar al templo, dijo el salmista, ¿verdad? ¿Quién entrará? Señor, ¿quién entrará? El limpio de manos, el que se lava las manos para antes de entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Y el que se lava los pies. Entonces vemos que esto es, ¿verdad? Por eso estaba colocada entre el tabernáculo de reunión y el altar, ¿verdad? En la entrada. Ya de ahí ya de Cristo para allá, ya no hay contaminación. Ya cuando nosotros le pedimos a Cristo perdón, ¿verdad? Él nos lava y estamos listos para adorar. Pero antes
Antes, cuando le preguntaron acerca de cómo debía de perdonarse, también Pedro, ¿verdad?, le andaba preguntando ahí a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende, ¿verdad?, a mi hermano? Dijo, hasta 70 veces sí. Y en otra parte dice, si no te pones de acuerdo con tu hermano, antes, cuando ya te hincas a orar y que o que vas a dar tu ofrenda, acuérdate, primero ponte de acuerdo con tu hermano. Y luego, ahora sí, al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque a través de Cristo vamos directamente. ¿Verdad? Y eso no es tan indirecto como lo era aquí. ¿Verdad? Entonces, porque estos son tipos, ya lo hemos visto muchas veces, tipos y sombras. Y de ellas se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y vemos que nada más los sacerdotes. La demás gente no, porque no ni siquiera podían entrar. Pero ahora, como nosotros, dice el apóstol Pedro, que somos reyes y sacerdotes, pues ahora a nosotros nos toca que tenemos cada vez que cometemos errores, pecados, ofensas a los demás, pues hay que lavarnos las manos y dejar que Él nos lave, de que Él nos lave, ¿verdad? Porque no exactamente no somos nosotros, sino que él en este sentido sigue con la toalla puesta, sigue como servidor nuestro. Por eso está a la diestra del Padre, para interceder por nosotros. Entonces Él eso es lo que está haciendo siempre. Y nosotros en todo momento podemos acudir a Él. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y eso también nosotros tenemos que hacer. Nosotros si cometemos pecados, grandes o pequeños, pero no nos arrepentimos, pues esos pecados nos pueden llevar a alejarnos de tal manera que podamos llegar hasta una apostasía. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? No lo vamos a hacer, no nos vamos a descuidar tanto. Ningún creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo se va a descuidar tanto. Va a llegar el momento en que, aunque ande muy derrotado, va a decir, como el hijo pródigo, ya hambriado, ya sin ningún apoyo de nada ni de nadie. Dijo, pero ¿qué ando haciendo? ¿Qué ando haciendo? Pues si yo en la casa de mi padre hay de todo. Bueno, hay una enseñanza ahí también acerca de eso, donde Dios usa a los animales para que nosotros reaccionemos. Por eso ahí está el gallo y el Balaam está el burro, la mula. Sí, Dios siempre pone un medio para aclarar la situación y que suceda lo que sucedió a Pedro, que lloró amargamente, con consecuencia del pecado. ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente, eso es, precisamente eso es a lo que nos lleva. Ahora, lo que están mencionando, Valo, son animales, pero muchas veces son personas, ¿eh? Muchas veces nos habla por medio de personas. Entonces, pero Dios usa mucho a las bestias, a los animales, para hablarnos a nosotros. Ya lo vemos, Cristo cuando les habló acerca de quién es Dios para nosotros y que busquemos primeramente el reino de Dios y justicia y que no nos afanemos por las cosas de esta vida y de este mundo. Y pone de ejemplo incluso a los lirios del campo, los pájaros, ¿verdad? Que en todo hay enseñanza para nosotros. Por eso el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y los días nos hablan, un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea, hay muchas formas donde Dios nos muestra su poder y su presencia. Pero todo está confirmado en Cristo Jesús para nosotros. Entonces, se lavarán con agua para que no mueran y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Ya sabemos que esto es hasta que Cristo venga, o hasta que Cristo vino. Eso era una regla del culto que se estaba estableciendo aquí en el tabernáculo de reunión.
y se perpetuaría para la eternidad en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y eso es todas las veces que la Biblia nos habla de que esto lo harás perpetuamente y que esto será para siempre. Todo se perpetúa en Cristo Jesús. Todo. Entonces, el problema de los judíos es que ellos no lo reconocieron. Entonces, todavía para muchos de ellos no se ha perpetuado, ellos sí. Y vemos que hay aquí mucha enseñanza para esto. Yo creo que cuando nos ponemos a leer estos pasajes de la Biblia y meditamos en lo que nos enseñan, pues vemos que todo esto nos confirma, nos afirma y nos reafirma en la fe, para entender cómo vivir en un mundo como el mundo en que vivimos hoy, contaminado de muchas cosas, de todo tipo de cosas, donde el diablo se aprovecha de todas las situaciones, de todas las emociones. Cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones nos engañan. Siempre pasa así. Las emociones siempre nos hacen creer y pensar cosas que no son espirituales, son carnales. Mucho placer para la carne, para lo social, para la convivencia entre personas, socialmente. De tal manera que a veces nos llevamos también con una persona en la plática, en la convivencia, que decimos, no le hablo de Cristo porque se acaba la convivencia. Y sí se acaba, a veces se acaba la convivencia. No, es que es una persona muy fina, ¿cómo le voy a decir yo que contrariar su fe? ¿Cómo voy a contrariar su fe? Si él dice que cree en Diosito, porque es lo que dicen los demás. La gente que no conoce a Dios lo convierten en un Diosito chiquito, ¿verdad? Y creen en Diosito. Digo, está bien, porque nosotros a veces a los niños les podemos hasta decir que es quién es Dios, y ellos van a pensar en un Diosito, ¿verdad? Porque son niños. Pero en realidad el punto tiene que llegar a la claridad de que Dios es inmenso. Todo. Le habló de Cristo y dijo, antes yo tengo una amiga, pero si viera que cómo me respeta, nunca me habla nada de eso. Y era cristiana. Sí, eso pasa. Eso es exactamente lo que nos pasa muchas veces a cada uno de nosotros. Estamos con una posición de trabajo, ¿verdad? Y decimos, no, porque si no la llevamos también así, ¿para qué batallamos? Yo lo respeto y él me respeta, o lo que sea. Entonces, si le hablo de Cristo, y las relaciones son así de... me ha tocado ver gente cuando reacciona ante una insinuación, ¿verdad? De cohecho o de soborno, así crudamente, ¿no? Es que soy cristiano, ¿cómo le hago? Soy de Cristo, ¿cómo le hago? Y la gente, fíjense bien, yo he visto reacciones en personas, inmediatamente entienden todo, entienden que por ahí no hay nada que hacer, entienden que aquí ya no hay nada que hacer. Pero si no lo dice uno, todo se queda así como sobándose la joroba uno al otro, ¿verdad? Y aquí no me ha pasado nada. Y a veces es más difícil porque hay una relación continua con personas así. Entonces, uno tiene que marcar sus límites, los propios, para ni entrar en el tipo de juegos que juega el mundo y que el mundo también diga, no, con este no se juega así, con este no se juega así, porque él no juega de esa forma. Entonces, precisamente es necesario que nosotros cada día acudamos delante de la presencia de Dios y hacer esto, ¿no? Lavar nuestras impurezas que del mundo se nos pegan, que siempre van a estar, ¿verdad? Y vamos a pasar todavía al aceite de la unción y el incienso. Y esto es como ¿cómo decir? Como la corona de todo lo que se está diciendo, la cúspide, ¿verdad? Como el sello. Y sí, precisamente nos habla
nos habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros cuando creemos en Cristo, somos sellados por su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay un compromiso entre la Trinidad de salvar al hombre, de hacer todo lo que se pueda por el hombre, ¿verdad? Hemos dicho muchas veces cuando estaba Dios haciendo todas las cosas en los 6 días de la creación, el día que estaba haciendo al hombre, ya en el 7º día, cuando ya iba a ser el hombre, primero dice, sean las plantas, sean las aves, ¿cierto? Y que decía y era. Y cuando ya iba a ser el hombre, que es la corona de la creación, cuando lo iba a hacer dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque en la hechura del hombre, ¿verdad?, estaban presentes y comprometidos con el hombre, con su perdición y con su salvación, o sea, sabiendo su perdición. En la redención, comprometiéndose a redimirlo después de que pecara y comprometiéndose a guiarlo a toda verdad y a toda. ¿Quiénes eran? Estaba el Padre Creador, estaba Cristo el Salvador, estaba el Espíritu Santo, el que nos va a guiar para creer, el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hagamos al hombre. Entonces, ese compromiso que hicieron allí, el día que hicieron al hombre, digo, no, así literalmente no está, pero lo entendemos, es el que se está llevándose a cabo aquí, donde ahora entra el Espíritu Santo en la función de la guianza, de la purificación. Y esto es lo que representa el aceite de la unción, ¿verdad?, y el incienso, esto que se va a hablar de aquí en adelante. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250 y de cálamo aromático 250, aquí va de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin, y hará de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Entonces, desde aquí vamos viendo todo lo que representa, esto es todo lo que representa el Espíritu Santo para nosotros. El que nos unge, el que nos guía, el que nos redarguye, porque conoce todo de nosotros, porque es Dios. No hay una cosa, cuando una persona cree en Cristo como Salvador, entrega su vida a Cristo, inmediatamente entra este compañero, podemos decir, que nos va a llevar hasta la eternidad. Y Él conoce todo de nosotros. No hay una cosa, no hay mudanza, ni sombra de variación. Entonces, nos conviene que nos conoce, pero a veces creemos que no nos conviene. No nos conviene. Decimos, no, y es que me ve. Pues, ¿qué tiene que nos vea? Pues es el mejor amigo, es el mejor compañero del camino. Nadie hay como Él, usted es Dios. Entonces, precisamente es por eso que la Biblia nos aconseja, no contristéis al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo nos ve actuar, dice, no va por buen camino, no quiere obedecer, y le busca la forma, y la encuentra, lógicamente, para que nosotros seamos redarguidos. Entonces, es esta perfección que se va haciendo aquí, que va a continuar afirmando a través de este capítulo, dice, arte del perfumador, cegar el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, todo tenía que ser ungido, todo. Dice, será del aceite de la unción santa, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios,
el candelero con todos sus utensilios. O sea, no había cosa en el santuario, ¿verdad?, que no tuviera que tener la unción de este incienso, de esto que se estaba haciendo aquí. La mesa con todos los utensilios, el candelero con todos los utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, nosotros vemos que no hay, en la culminación de todo lo que estamos viendo, no hay otra forma, ni otro culto, ni otro aceite de la unción. No hay nada. Por más que se quiera innovar, hay mucha gente que está metiendo muchas cosas muy curiosas al culto moderno ahora, hoy en día. Todo eso lo único que hace es echar a perder el perfume. Es lo único que hace. Y una condena triste, ¿verdad?, muerte. Y están prometiendo vida. Están prometiendo salvación, pero con un cuento falso, que no es real. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Ya vimos cómo le había dado la orden. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Es irreemplazable. Es irreemplazable. Y eso, ¿qué vemos en esto? Que el Espíritu de Dios es irreemplazable. El Espíritu Santo es irreemplazable. Pero, como les he dicho muchas veces, no son los chinos los que inventaron las cosas, las imitaciones. Ellos se agarraron de aquí, ¿verdad? Pero las imitaciones las hace el diablo. El diablo es el que es imitador. Imita todo. Imita profetas, imita apóstoles, inventa ministerios que no existen en la Biblia. Él los inventa. Y está lleno de ministerios. La iglesia de hoy está llena de ministerios que no existen y no tienen respaldo en la Biblia. Pero como ya dijeron que lo ungió don fulano de tal, oró don persona, ¿verdad?, y ya es santo porque oró, incluso bendicen el agua, ya sabemos. Si el agua es bendita, nada más hay que purificarla para poderla tomar, o limpiarla de una manera física para tomarla, pero de ahí más el agua es bendita desde el punto de vista que la veamos. Claro, y lo de la Biblia, que no se puede reemplazar. Vemos, por ejemplo, la tradición más mexicana también, muy mexicana, pero en todo el mundo, que a Cristo lo reemplazan por ejemplo, con María, con curas, con todos los que con San Martín Caballero, con el que trae buena suerte y dinero, y así, que trae por esto. Entonces ponen a Dios como otro, al santo, o a la misma María, ¿sí?, como otra que es igual. Y no existe, no hay forma de que se iguale. Y si lo hacen, lo único que hacen es echar a perder todo el perfume. Se echa a perder todo el perfume. Si lo hicieran, y luego hay sentencia también. No hay vida. No hay vida. En todo eso que aparentan, que representan, hay muerte. Hay muerte. Y lo triste de todo es que toda esa gente que cae en ese error y en ese engaño y cree esas mentiras, pues se va a hacer engañar un minuto o un segundo después de muerto. Pero ya no hay oportunidad de nada. Va a decir: me mintieron, esto es el infierno. Tristemente, pero se dejó engañar. No es porque lo engañaron así nomás, la gente no está engañada nomás porque sí, es porque tiene un interés terrenal
y le presentan un interés terrenal, pues eso hizo el diablo con Eva. Le mostró un interés, una oferta mucho más buena que la que Dios hacía. Lo que el diablo le decía, mira, tú no tienes que ser súbdita de Dios, tú vas a ser como Dios. Y dijo Eva, me conviene, ¿no? Y no le convenía, pero a la carne, a su intención de disfrutar y de ser grande, según ella sí le convenía. E inmediatamente después de llevar a cabo ¿cómo se llama? La instrucción del diablo, se dio cuenta que la regó mucho. Y eso pasa también. Nosotros debemos de ponernos muy alertas porque estos tiempos son de discernimiento. Y el discernimiento nada más está en Dios, en su palabra. Para eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Muy bien, Dios les bendiga. Dejamos el lugar para allí mismo donde nos quedamos. Y continuamos, ya sabemos. La semana que entra le dejamos el lugar. ¿Aquí? Blanca. El texto ahorita se los doy.